Ok, ya, perfecto. Ahí ya está cambiando. Bueno, entonces a mí me gustaría iniciar este seminario con una pregunta que es, ¿qué es el lenguaje? Para contestarnos esta pregunta, pues nos tenemos que remontar a quiénes somos. El Homo sapiens moderno, pues es un primate cuyo linaje se separó de chimpancés y bonobos hace aproximadamente 7 millones de años y que adquirió sus características anatómicas modernas hace aproximadamente 300.000 años en algún lugar de África. Y previo a la invención de la agricultura hace unos 12.000 años, la subsistencia del ser humano dependía de la caza, de la pesca y de la recolección. Pero luego empezamos a hacer uso de herramientas manufacturadas que se volvió parte del complejo humano adaptativo característico de nuestra ecología. Y con eso combinó o conllevó al almacenaje, a la transferencia de recursos, a la provisión, a la protección, arreglos cooperativos entre individuos emparentados y no emparentados, y a cerebros más grandes para mayor transmisión de información, habilidades cognitivas incrementadas, y todo esto con el propósito pues de disminuir la mortalidad y que la organización social fuera incrementando. Y este nivel de complejidad social no hubiera sido posible sin el lenguaje, que es el rasgo más característico de los seres humanos. Entonces, el lenguaje y la cooperación compartida de información nos ha permitido como especie ir al nicho cognitivo, que es la manipulación del medio ambiente a gran escala por medio del razonamiento causal y la cooperación social. Entonces, volvemos a la misma pregunta: ¿qué es el lenguaje? Parecería que es una función pues asociada a la cooperación y a la comunicación. Algunas de las primeras definiciones que se han hecho, por ejemplo, esta de 1921 por Zafir, que era un lingüista, es que el lenguaje es un método puramente humano de comunicar ideas, emociones y deseos mediante símbolos voluntariamente producidos. Y más adelante, Bloch y Trager, que eran antropólogos, lo definieron como un sistema de símbolos vocales con significado con los cuales un grupo social puede cooperar. Sin embargo, una definición que a lo mejor nos serviría un poco más en este contexto, pues es la de Chomsky. Chomsky ve la razón de la existencia del lenguaje en los humanos como algo no para permitir la comunicación, sino para permitir la creación y expresión del pensamiento. La expresión del pensamiento es una necesidad humana a la cual responde la aparición del lenguaje. Entonces, tiene sentido que nuestra herramienta principal como clínicos sea por medio de la valoración del discurso del paciente para obtener acceso al contenido del pensamiento. Ahora, ¿cómo se relaciona el lenguaje con la esquizofrenia? Porque existen teorías que pues vinculan estos dos fenómenos. Para contestarnos esta pregunta, pues también tenemos que preguntarnos qué tan vieja es la mutación de la esquizofrenia o la variación que lleva a la esquizofrenia. Pues se sabe que los síntomas cardinales de la esquizofrenia están, por ejemplo, en poblaciones aborígenes australianas que han estado separadas del resto de las ramas más modernas del Homo sapiens por lo menos desde hace 50.000 años. Entonces, se sugiere que esta variación debe de haber precedido o ser coincidente con el origen del Homo sapiens moderno, que es algo que data de entre 137.000 y 250.000 años antes de que ocurriera en algún lugar de África. Y pues la aparición del Homo sapiens moderno también se relaciona, o se ha dicho que se relaciona con la aparición del lenguaje. Entonces, el lenguaje ha evolucionado por un proceso de especialización hemisférica. Es decir, la dominancia cerebral para el lenguaje usualmente se localiza en el hemisferio izquierdo y va acompañada de un uso de la mano derecha para las actividades motoras, usualmente. Siguiendo este curso, Annette, que es una autora de 1985, ella teorizaba que la transmisión de la lateralidad o de la asimetría cerebral se explicaba por un solo gen. Ella le puso ese probable gen factor de desplazamiento o Redshift. Y también sugería que diferentes genotipos se asocian a diferentes habilidades cognitivas y que los que son heterocigotos están en ventaja de supervivencia manteniendo la variación en la población contra la presión selectiva. Y pues ella da un ejemplo de una cohorte de niños de Reino Unido, en la cual aquellos que estaban
más lateralizados tenían una desventaja cognitiva en comparación con aquellos que estaban menos lateralizados, y también aquellos que estaban en indecisión hemisférica, pues eran los que estaban en más desventaja en algunos aspectos cognitivos como el cálculo, como la lectura o como aspectos verbales. Entonces, la especialización hemisférica ha permitido la segregación del pensamiento y la planeación del habla, que pues ahora está neuroanatómicamente aislada. Los síntomas psicóticos entonces se sugiere que suceden cuando en una etapa tardía del desarrollo neural este proceso de lateralización falla y los engramas neuronales se experimentan como un discurso percibido y se empiezan a identificar como alucinaciones. Siguiendo este tema de la lateralización, pues hay diferentes estudios, sobre todo de imagen. Por ejemplo, Angrilli, que es un investigador italiano, les colocó tareas fonológicas a algunos pacientes con esquizofrenia y ellos encontraron que hay una ausencia de lateralización izquierda, que es lo usual o lo normal, y que hay una activación anormal del lóbulo temporal anterior, del prefrontal lateral y de regiones orbitofrontales cinguladas, que son regiones que se han relacionado con algunos de los síntomas de esquizofrenia. Weiss también, por medio de tareas de fluidez verbal, encontró que hay una activación bilateral de la corteza frontal, de la cingulada anterior y de los giros paracentrales. Y también él encontró que el índice de lateralización se correlacionaba negativamente con la severidad de las alucinaciones según la PANSS. Y finalmente, Lee hizo un estudio con controles, con población de ultra alto riesgo y con pacientes con esquizofrenia, y también encontró que los pacientes con esquizofrenia y los pacientes con ultra alto riesgo tenían una activación bilateral anormal durante las tareas de fluidez verbal. Ahora, otra teoría es que esta alteración esté relacionada a un gen. FOXP2, pues es un gen que últimamente ha llamado la atención por una investigación o un estudio multigeneracional reciente de una familia en la cual la mayoría de los miembros pues padecían una dispraxia verbal. Y pues al estudiar esta familia se encontró una mutación en este gen y pues aparentemente estaba relacionada con el trastorno del lenguaje. También, pues, otra cosa es que este gen llega a regular otros genes que se han relacionado con el desarrollo de la corteza cerebral. Y estos genes se han asociado, cuando están alterados, a displasias corticales, a epilepsias focales con regresión del lenguaje y con características autistas. Y en el caso de la esquizofrenia, también algunos polimorfismos del gen FOXP2 se han asociado a la severidad de las alucinaciones auditivas en pacientes con esquizofrenia. Y finalmente, Crow y la teoría del Big Bang. Esta teoría del lenguaje y la esquizofrenia, pues, es principalmente de este autor. Él posteriormente, más recientemente, ha sugerido que el lenguaje proviene de un par de genes que se llaman protoaderinas, 11X y Y, que se duplicaron de los cromosomas X y Y hace casi 6 millones de años. Y pues él expone que esta mutación podría explicar anomalías de asimetría de la estructura del cerebro, de los efectos de lateralización y de diferencias sexuales en la lateralización. Bueno, ahora hablando del lenguaje en la esquizofrenia o de las alteraciones específicas que se han encontrado en el discurso de algunos pacientes con esquizofrenia, pues sabemos que el discurso de estos pacientes es algo que ha llamado la atención desde que se empezó el estudio de la fenomenología. Por ejemplo, Bloiler decía que los síntomas primordiales de la esquizofrenia se encuentran en la expresión del lenguaje, pero no en el lenguaje mismo, más bien en lo que tienen que decir o en el contenido. Y de las primeras personas que intentaron especificar estas alteraciones, pues está Elaine Chaika, que era una lingüista, y ella transcribió bastantes entrevistas con pacientes con esquizofrenia y encontró que en la mayoría hay fallas para enunciar el vocablo deseado, hay distracción por los sonidos o significados de las palabras que llevan a asociaciones de palabras en lugar de dar la información que se pretende, hay una ruptura en el discurso y principalmente que hay una falta de conciencia de que los enunciados son anormales. Es decir, hay una pérdida de control sobre el proceso de la generación del lenguaje
o una pérdida de control sobre el curso del pensamiento. También pues tenemos algunas teorías relacionadas con los síntomas cardinales de la esquizofrenia que tienen que ver con el lenguaje. Hinsen y Rosello ven el lenguaje como la expresión del contenido del pensamiento. Entonces ellos ven al lenguaje como un triángulo, ¿no? Y en cada esquina está, por ejemplo, el contenido del pensamiento, la producción y la percepción del discurso. Si alguna de estas esquinas se llega a alterar, pues la teoría de ellos es que se producen las alteraciones cardinales de la esquizofrenia. Y también al momento de hablar, expresamos los pensamientos de una primera persona, que es el hablante, a una segunda persona, que es el que escucha, y la tercera persona, pues sería el ambiente o el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando hay alteraciones en la percepción, en el contenido del discurso, pues hay significados aberrantes y se lleva a delirios. Cuando hay alteraciones en la producción del discurso, pues no hay como una retroalimentación o no hay control sobre el mismo y se ha llegado a ver como estos trastornos formales del pensamiento. Y cuando hay alteraciones en la percepción del discurso, los propios pensamientos se dejan de ver como propios y se empiezan a percibir como si vinieran de una segunda persona. Entonces empiezan a percibir como alucinaciones. Y pues de manera como antecedentes o acerca de las alteraciones en diversos niveles lingüísticos, pues les puse algunos ejemplos solo como antecedente. Primero les quería explicar los niveles lingüísticos, que son la fonética, que estudia los sonidos físicos del discurso humano desde el punto de la articulación y la acústica; la fonología, que estudia el sistema de los sonidos de la lengua, o sea, su organización y su uso; la morfología, que estudia la estructura interna de las palabras para definir y caracterizar sus unidades y la formación de nuevas palabras; la sintaxis, que estudia el orden de las palabras y frases; la semántica, que estudia el significado de las frases y de las oraciones que se van formando; y finalmente la pragmática, que es más nueva, que estudia la influencia del contexto en la interpretación del significado. Y pasando a las alteraciones específicas que se han encontrado históricamente, en cuanto a fonética y fonología, la fonología segmental pues estudia los cambios en la calidad de sonido en el uso natural del lenguaje. En esta parte en específico, a pesar de que el discurso sea desorganizado, no se han encontrado alteraciones, según la literatura. Y en cuanto a prosodia o a tiempo y entonación, pues se ha encontrado que, por ejemplo, en pacientes con predominio de síntomas negativos, hay algunas características acústicas específicas. Por ejemplo, hay menor amplitud, hay menor tono, hay menor expresión melódica y hay mayor monotonía. Y estos mismos autores han visto en poblaciones muy chiquitas y en estudios posteriores que estos mismos pacientes con medicación llegan a cambiar algunas características, como el tono, la producción y la amplitud, o sea, parecieran mejorar. También la calidad de la voz, pues se ha estudiado en pacientes con catatonía, se ha asociado a una calidad disminuida o tensa, y también se ha visto que musicalmente el timbre de casi todas estas poblaciones de pacientes se ha encontrado alterada. Pues se han hecho mediciones electroacústicas y se ha notado como un volumen bajo, menos oscilaciones melódicas, un timbre constreñido, o que también dejan mayor espacio entre sílabas. En cuanto a la sintaxis, Morris e Ingram y después Fraser, pues encontraron que en algunos pacientes con esquizofrenia hay una disminución en la complejidad sintáctica y hay una disminución en la comprensión. Y más adelante, Thomas y colaboradores pues compararon pacientes con episodios agudos y pacientes crónicos, y encontraron que los pacientes crónicos tienen mayor simplificación sintáctica, o sea, hacen oraciones más cortas, hay menores unidades de producción, sustantivo-verbo,
hay menos complejidad, las oraciones sintáctica y semánticamente llegan a ser aberrantes en comparación con pacientes agudos. En cuanto a la semántica, pues hay una disfunción en la planeación del discurso y de integración de percepciones en el contexto. La esquizofrenia es un trastorno del reconocimiento y el uso de signos y relaciones, y el primer síntoma de la esquizofrenia pues es un sentimiento de que todo tiene un sentido especial, lo cual puede llevar a delirios de referencia y a ruptura en la comunicación. Hablando de la pragmática, la cohesión referencial, bueno, la cohesión hace referencia a una conjunción de enunciados mediante el uso de pronombre, de elipsis, de repetición de palabras, etc. Parte de la cohesión, pues, tiene que ver con establecer una referencia mientras el hablante está hablando. Por ejemplo, si yo digo, el doctor Rosell me va a correr de la clínica, él me detesta. Cuando yo digo él me detesta, ustedes ya saben que yo estoy hablando del doctor Rosell, porque ya lo mencioné antes, porque por el pronombre, por el contexto de la oración, etc. Pareciera que a algunos pacientes con esquizofrenia se les dificulta ya sea usar o cachar este tipo de referencias, lo que hace más difícil la comunicación. Y pues esto también tienen dificultad para captar indirectas. Y hablando de esto, Grice, que es un filósofo, en 1975 expuso algo que se llama pragmática conversacional o máximas de Grice. Entonces, él dice que cuando estamos hablando, dos o más personas, tanto hablante como oyentes, tenemos que seguir una serie de reglas o de máximas para que se entienda lo que queremos decir. O sea, tiene que haber una cooperación. Entonces, pues él hizo esta serie de reglas que son 4, que tiene que ver la máxima de cantidad, que es dar la suficiente información para llegar al punto al que queremos llegar. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿sabes dónde queda el baño? Y yo digo, sí sé, pues falta un cacho de información porque no dije dónde quedaba el baño. Calidad, que tiene que ver con que seamos lo más sincero posible o que demos información pues certera. O sea, si a mí me preguntan que sí sé dónde queda el Palacio de Bellas Artes, pues no sé dónde queda. Entonces, si digo que sí, pues sería una violación como a esta máxima. La de relevancia, que tiene que ver con que yo siga la conversación con temas relacionados a lo que me preguntaron. Y la de modales, que significa ser claro y no ser ambiguo. Y entonces, pues se ha visto que usualmente algunos pacientes con esquizofrenia, y yo creo que algunos de nosotros batallamos para seguir algunas de estas máximas al momento de mantener conversaciones. Y otra cosa importante también es que estas máximas se pueden no seguir o se pueden violar. Esto pues puede ser por varios motivos. Un motivo es que yo propositivamente no quiera dar información o que esté escondiendo información, y la otra puede ser que se use para dar un contexto que verbalmente no está ahí, como sería el caso del sarcasmo o de la ironía. Entonces, hay un estudio en pacientes con esquizofrenia en el cual se les dan viñetas con la máxima de relevancia pues incumplida. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿ya terminaste el seminario? Y yo digo, qué bella planta, no estoy siguiendo la máxima de relevancia, estoy contestando con otra cosa, puede ser que porque me esté haciendo pato, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy burdo, pero se vio en este estudio que los pacientes con esquizofrenia tenían más errores al decodificar la máxima incumplida en comparación a controles, o sea, no podían cachar bien el contexto que se les quería dar. Y pues esto podría ser porque hay dificultad de algunos de estos pacientes para ponerse en el rol del otro. Ahora, en cuanto al léxico, se sabe que hay aproximación de palabras, reducción de la fluencia verbal, dificultad para accesar a palabras. Y yo aquí puse algunos ejemplos. Están los neologismos, que son palabras propias para expresar ciertas ideas o combinaciones de sonidos poco comunes para producir palabras que no existen. Y pues puse ejemplos de pacientes de la clínica, como arcadiano, que era para describir un tipo de pájaro, o cuchilar, que es como para apresurar. Lenguaje artificial, que es hablar con un lenguaje excesivamente formal.
y esto puede ser por falla de control de restricción sintáctica o falla de control del estilo. Este es un ejemplo también de la clínica. Buenas tardes, doctor C, soy su paciente, quiero comentar con usted, siendo experto qué, y bueno, explica lo de la toma, qué hacer entonces, usted dirá y espero su respuesta. Y es un correo pues bastante formal, siendo que pues conoce al médico tratante ya de tiempo atrás. Y glosomanía, que en inglés se llama clanging, que es la distracción por el sonido o significado de las propias palabras, derivándose del tema enunciado por enunciado. Y Cohen se dio cuenta de que este fenómeno se puede desencadenar por una tarea semántica expresiva particularmente difícil. Él lo que hacía era que les ponía diferentes tonalidades de colores, o sea, por ejemplo, diferentes tonos de rosa, y les pedía que describieran un tono en específico, por ejemplo, un rosa salmón. Entonces, como la tarea se les hacía, pues es difícil. Por ejemplo, con un rosa salmón, los pacientes empezaban a decir rosa, salmón, pescado, pez, caña de pescar, porque esas palabras están relacionadas semánticamente. O la otra es que empiecen a hacer rimas, como todos somos gatos, los patos, los muchachos les gustan los estratos. Ahora, el lexicón como red semántica. Las conexiones entre palabras o sentidos de las palabras juegan un rol vital en el lenguaje humano. Y pues se conoce que hay una tendencia de algunos pacientes a producir cadenas de palabras asociadas semánticamente, pero que no necesariamente forman un conjunto coherente entero. Y bueno, esto se hace con estudios de priming. Entonces, para entender un poquito más, cuando accesamos a la red semántica o cuando queremos aprender o accesamos a la búsqueda de un concepto o palabra, se ha visto en estudios que en el electroencefalograma hay una inflexión negativa posterior al estímulo. Esa inflexión negativa se llama N400 y está relacionada como con estos estímulos que queremos, a los que queremos acceder. Entonces, esto del priming o esto de acceder a la red semántica se da de dos maneras. Una puede ser el priming directo, que pues tendríamos una palabra cebo, como por ejemplo aquí rayas, que está semánticamente relacionada con esta otra palabra que es tigre. Se ha visto que cuando hay palabras cebos o palabras relacionadas semánticamente, hay una atenuación de esta onda de la N400 y pues es más fácil que la red semántica se active o que hagamos una recuperación de esas palabras. La otra es el priming indirecto, que tiene que ver con que hay una palabra no relacionada semánticamente con la palabra objetivo, pero está relacionada con una palabra que no está ahí. Por ejemplo, en este caso, rayas no está relacionado con león, pero sí está relacionado con tigre, y tigre está relacionado semánticamente con león. Y de estas dos maneras, pues nosotros accesamos a la red semántica. Lo normal es que cuando hacemos un priming, o sea, cuando hay palabras cebo, esta inflexión que les decía se atenúe. Y la teoría es que en pacientes con esquizofrenia, pues parece que esto está alterado. Y pues hay dos tipos de resultados. Uno puede ser que haya disminución del priming, o sea, que no estén accesando de una manera correcta la red semántica, pero algo importante aquí es que se ha visto que esto es predominantemente en pacientes que tienen pues casos crónicos o que tienen predominancia de síntomas negativos. Y también se ha visto que en algunos pacientes con exacerbación de síntomas positivos hay un aumento de priming, es decir, están captando palabras de más o están recuperando palabras de más que no deberían. Básicamente eso es de lo que hablan estos estudios. Y finalmente, el lenguaje como herramienta clínica. Bueno, Andreasen pues es una psiquiatra que describió la esquizofrenia como un trastorno del lenguaje y comunicación en el cual se alteran las reglas sintácticas y semánticas que gobiernan el uso del lenguaje. Y ella, pues fijándose en esto, desarrolló una escala de comunicación del pensamiento del lenguaje, Thought Language Communication, pues nada más observando o mediante la escucha del discurso del paciente. Es decir, ella hizo un abordaje que consistía en procesar el discurso natural del paciente.
y ella conceptualizó las diferentes alteraciones en trastornos del pensamiento positivo y negativo. El trastorno del pensamiento positivo, pues, es básicamente la interrupción del flujo normal del discurso, por ejemplo, tangencialidad, descarrilamiento, circunstancialidad, y básicamente, pues, es la alteración de la coherencia. Se ha visto en este trastorno en específico que hay déficits en la memoria semántica, que hay asociaciones semánticas anormales entre palabras, hay alteraciones en memoria del trabajo y en otros déficits de funciones ejecutivas. Y estructuralmente la gravedad del habla desorganizada se ha asociado con reducción en la materia gris, en el temporal superior y frontal inferior, y también una activación anormal en la corteza temporal superior durante la producción del habla libre y durante tareas de preparación semántica. El trastorno del pensamiento negativo es el empobrecimiento estructural del discurso y disminución en la complejidad, o sea, la pobreza del habla, y pues se correlaciona con síntomas negativos de la enfermedad. También se ha asociado a deficiencias léxico-semánticas y de recuperación, así como déficits en la memoria del trabajo. Se ha visto menor activación del temporal derecho e izquierdo de la corteza prefrontal y reducciones de materia gris en regiones orbitofrontales y corteza insular. Ahora, entrando como a los métodos computacionales, está el procesamiento del lenguaje natural, que es un campo de estudio de la informática y la lingüística que usa análisis automatizados para comprender el lenguaje humano natural. Y estos análisis se suelen basar en un corpus lingüístico y son probabilísticos. Un corpus lingüístico es análisis del lenguaje a gran escala por algoritmos de aprendizaje automático y que están disponibles pues en Internet. Y pues los primeros abordajes que se intentaban hacer de manera probabilística al discurso de los pacientes con esquizofrenia son como de este tipo, del cloze test y type token radio. El cloze test, les puse un ejemplo aquí en la diapositiva, es pues un tipo de examen en el cual se dejan propositivamente espacios en blancos para que lo vayan llenando los pacientes, y luego los controles, y finalmente un tercero que funge como juez. En este tipo de análisis que se hacían pues como en los 60, 70, se encontraba que el juez o el dictaminador final le era más difícil predecir las palabras omitidas de los pacientes con esquizofrenia debido a que omitían más palabras, sobre todo en contextos o en textos muy largos, a comparación de controles sanos. Y en cuanto al type token radio, pues es el número de palabras únicas divididas entre el total de palabras de un segmento del discurso. Entonces, aquí ellos se daban cuenta que el ratio era generalmente menor en pacientes con esquizofrenia en comparación con controles sanos, o sea, había menos variabilidad. Ahora entrando pues a los métodos computacionales como tal, está el modelamiento matemático del lenguaje de Hoffman y el paciente computacional. Hoffman y colaboradores empezaron desde 1980 a crear pues cuerpos de trabajo sobre el lenguaje enfocados sobre todo en la esquizofrenia y basándose en la emergencia del procesamiento del lenguaje natural automatizado. Primero, pues ellos clasificaron bastantes muestras de discursos de diferentes poblaciones de pacientes psiquiátricos y pues lograron encontrar alteraciones específicas como para discriminar el discurso de pacientes con esquizofrenia o con síntomas psicóticos. Luego, pues él simuló redes neuronales de sistemas de procesamiento de la esquizofrenia, modelando los síntomas de la esquizofrenia, incluido la disminución de la coherencia del habla, y finalmente en 2011, pues él construyó un paciente computacional o una red neuronal artificial mediante la cual se evaluaban diferentes mecanismos para que la narrativa fuera similar a la de los pacientes con esquizofrenia. Y pues bueno, él lo que hacía era que a este programa ingresaba datos autobiográficos de pacientes con esquizofrenia y de controles sanos, y aparte ingresaba historias pues impersonales, o sea que no tenían nada que ver. Este es como el flujo que seguía el programa. Entonces, entraba el programa, pasaba por la memoria semántica, por así decirlo, pasaba por un categorizador de oraciones, un categorizador de historias,
y un codificador de memorias. Entonces, él en esta parte, fue produciendo diferentes errores propositivamente para ver con cuál de esos errores se podía dar una narrativa similar a la de los pacientes con esquizofrenia. Y él vio que al crear un error específicamente en este espacio, en la codificación de la memoria, que sería una predicción de errores exagerada, causaba algo similar al hiperaprendizaje. Entonces, al momento de consolidar los recuerdos episódicos, pues había alteraciones. El programa empezaba a mezclar datos autobiográficos con datos de las historias impersonales, y al momento de generar oraciones salían pues oraciones parecidas a ideas delirantes referenciales. Ahora, el análisis semántico latente es una teoría y un método para extraer y representar el significado del uso contextual de las palabras mediante cálculos estadísticos aplicados a un gran corpus de texto. La premisa es que las palabras usadas en contextos similares tienden a ser similares semánticamente a comparación que palabras que se usan pues, en otros contextos. Y la representación del significado es un área activa de investigación con desarrollos recientes de programas como Word2Vec y Glob, que se han usado para analizar la coherencia semántica en psiquiatría. ¿Cómo hacen esto? De una transcripción de un discurso, ellos pues arrojan un valor para cada palabra, combinan esos valores para formar oraciones y pues de alguna manera clasifican entre lo que se parezca más semánticamente. Por ejemplo, en este ejemplo, dice, fuimos al zoológico, nuestro animal favorito fue el elefante, París es la capital de Francia. Fuimos al zoológico y nuestro animal favorito fue el elefante, tiene palabras semánticamente parecidas, entonces las puntuaciones dan positivos, entre más positivo el resultado significa que hay más similaridad, y se comparan las oraciones, ¿no? Y estas puntúan para arriba porque son positivas. Fui a París es la capital de Francia, pues no tiene nada que ver, entonces puntúa negativo y se va para otro lado, ¿no? O sea, eso no va con esas oraciones. Este es otro ejemplo de cómo se van agrupando las palabras que tienen relación semántica, por ejemplo, fruta, dulce, harina, o árbol y hierba, obedecer y ley. Y este es un estudio que pusimos que se nos hizo importante porque está en español y no hay estudios en español. Es de investigadores chilenos y el programa con el que lo hicieron creo que está disponible, nada más hay que pedirles permiso. Ellos compararon el discurso de pacientes con esquizofrenia, de controles y de pacientes con un primer episodio psicótico. Usaron análisis semántico latente y encontraron una precisión del 77.5% para el diagnóstico de esquizofrenia de los pacientes que tenían un primer episodio psicótico. Y pues básicamente es lo mismo, nada más es un ejemplo que está en español para que ustedes lo vean. Por ejemplo, la fluencia verbal, pues la medían dependiendo de la separación que hay entre cada palabra. La producción verbal la valoraban dependiendo del número de palabras cardinales que había en un pedazo de texto, y la coherencia semántica, que la hacían igual que lo de los vectores, viendo qué tanta similaridad había entre oraciones. Ahora, la primera aplicación directa del NLP automatizada de narraciones abiertas en pacientes fue realizada por Elbebag en 2007, y pues ella aplicó el LSA en pacientes con esquizofrenia, y lo primero que hizo fue comparar pacientes con esquizofrenia con controles sanos, y encontró que con algunos clasificadores de coherencia semántica había un 82% de precisión para diferenciar los discursos, y posteriormente lo hizo con hermanos de pacientes con esquizofrenia o población de ultra alto riesgo y y controles sanos, y aquí encontró un 86% de precisión para diferenciar el discurso. Otra manera de valorar el discurso, específicamente la complejidad sintáctica, se llama part of speech. Part of speech es la medición de unidades de producción, como oraciones o como cláusulas, como verbo, sustantivo, verbo. Entonces, este es un algoritmo que se basa en un corpus lingüístico también,
va etiquetando las palabras de acuerdo a la función gramatical, de modo que las oraciones se pueden delinear y caracterizar con respecto a la sintaxis y la complejidad. O sea, lo que hace es que de las transcripciones va revisando pues si la oración tiene verbo, sustantivo, pronombre, etcétera. O sea, qué tan completa está. Otra manera de valorar la complejidad sintáctica son los gráficos de palabra. Este, pues, es un estudio que solo se ha realizado en población brasileña, es algo relativamente nuevo, y pues lo que hacen ellos es hacer grabaciones, luego hacer la transcripción de esa grabación, y pues bueno, la teoría es que cuando estamos hablando regresamos a los puntos cardinales, ya sea por repetición de palabras o por asociación de palabras semánticamente parecidas, ¿no? Entonces ellos lo que se dieron cuenta es que cuando hablamos, pues lo normal es hacer como loops, o sea, o como hacer círculos y regresar, ¿no? Como a las ideas cardinales. Eh, Se dieron cuenta que en pacientes con esquizofrenia, pues pareciera que no hay una estructura como tal, o sea, no regresan como a las ideas principales, y al contrario, en pacientes con manía, pareciera que sí regresan, pero que tienen o que manejan diferentes discursos al mismo tiempo, por más desorganizado que esté el discurso, o sea, hacen un montón de loops o de círculos porque regresan, o sea, tienen bastantes discursos al mismo tiempo. Y pues en teoría estos tendrían la ventaja de que no requieren un corpus lingüístico para el análisis, por lo que se pueden usar en teoría entre culturas y diferentes idiomas. Y creo que este también, el programa que utilizaron está disponible en el artículo. Está disponible para su... El desempaquetado de vectores, pues es un método también para medir la complejidad sintáctica, descompone el significado de las oraciones en ideas cardinales y lo que hace es que ve cuántos vectores se necesitan para recrear el significado de una oración, como un índice de densidad semántica, o sea, hace más o menos lo contrario que el análisis semántico latente. Esta medida puede categorizar qué adolescentes de alto riesgo de psicosis van a tener un episodio psicótico con una precisión superior al 80%. Y finalmente, pues una medida más exploratoria para el contenido semántico es usar el Linguistic Inquiry Word Count, que pues es un software de análisis que básicamente es un diccionario preexistente que va categorizando, más bien va asignando palabras a diferentes categorías. Y este se ha usado sobre todo pues en redes sociales o en foros de autoayuda, etc. Ahora yo acá les puse algunos estudios significativos que pues han ayudado ya sea a distinguir el discurso de pacientes con esquizofrenia de controles sanos o que han ayudado a predecir episodios de psicosis. Bedi, por ejemplo, encontró unos clasificadores de coherencia semántica y con esto predijo en una población de ultra alto riesgo el desarrollo de psicosis con un 100% de precisión. Corcoran utilizó o encontró clasificadores que tuvieron el 83% de precisión para predecir un episodio psicótico en población de ultra alto riesgo. Luego aplicó a otra población diferente y aquí encontró el 79% de precisión con el mismo método. Y aparte comparó pacientes con esquizofrenia y controles sanos y encontró un 72% para discriminar el discurso de controles de pacientes con esquizofrenia y controles sanos. Estos son, pues, parecidos, pero usan, digamos, otros clasificadores. Gutiérrez usa el uso del lenguaje metafórico para discriminar del discurso con controles sanos y él encontró una precisión del 75% y Gupta usó un programa que se llama Cometrix que más bien hace uso de la cohesión referencial. Entonces, pues ella, o bueno, ellos contaban como el traslape que hay entre ciertas frases semánticamente parecidas o repetición de palabras para regresar a la idea principal y se dio cuenta que en población de ultra alto riesgo hay menor traslape asociado con incremento de síntomas positivos, negativos y desorganización. Otros usos en psiquiatría, pues en el autismo estos análisis han mostrado deficiencias de coherencia, la respuesta narrativa, las indicaciones visuales y descripciones de relaciones sociales. Y en enfermedad de Parkinson se ha usado el etiquetado Part of Speech aplicado a monólogos breves y han encontrado clasificadores que
con 75% de precisión para discriminar de otros diagnósticos. También pues es prometedor para detectar estados de intoxicación. Se ha usado en pacientes bajo la influencia de MDMA, cannabis, alcohol, y pareciera que sí logra discriminar pues entre discursos de cada una de estas poblaciones. Entonces pues se plantea como una posibilidad o una alternativa a los alcoholímetros o para cuantificar la intoxicación. Y pues finalmente también se aplicó el Rethinking Word Count para relacionar características en lo que les decía en grupos de apoyo en línea, dependiendo de las palabras que publican para personas con ansiedad generalizada, trastorno de personalidad límite, trastornos depresivos mayores, y pues se sugiere que podría ayudar a valorar la suicidalidad. Y pues finalmente, ¿cómo podemos avanzar? A pesar de que estos programas pues son una ventaja evidente, pues traen sus desventajas derivadas del uso de estas herramientas. Una puede ser el exceso de confianza en la categorización, es decir, no todos los pacientes tienen las mismas alteraciones o pueden tener los mismos clasificadores, y también la población o los controles sanos pues también las podrían tener. Entonces no está tan claro qué tan precisas pueden ser estas evaluaciones. También recordar que los cuadros de psicosis pues tienen manifestaciones heterogéneas y no se pueden categorizar tan fácilmente. Y pues lo ideal sería hacer una asociación con síntomas, con comportamiento, con variables neurocognitivas y con escalas clínicas. Otra es que se requiere el aumento de la comparabilidad de los estudios porque pues varios de los estudios usan diferentes poblaciones, diferentes escalas, inclusive diferentes métodos para analizar el discurso y pues no se pueden comparar. También que existen sesgos en los métodos computacionales. Pues no todos los estudios toman en cuenta, por ejemplo, la edad, el background demográfico, la raza, la educación, y pues hay literatura donde estos factores pues sí podrían generar sesgos en estos programas de computación. Y finalmente pues tomar en cuenta que a pesar de que vayamos mejorando estas desventajas, lo ideal es que siempre se relacionen pues con el ejercicio clínico para hacer un diagnóstico más certero. Y ya sería todo.